Vamos nuevamente en cuanto al procedimiento. Registro de la votación y posterior votación respecto de este oficio, de esta moción presentada por el asambleísta Ángel Gende. Observamos nuevamente que los asambleístas se registran para esta votación. No pudimos divisar, pero la asambleísta Marcia Arregui había expresado un voto de manera negativa. Entendemos que lo hará en esta manera de forma afirmativa. Claro, sí, porque está pidiendo la rectificación porque, según dijo, su voto se expresó exactamente contrario a lo que quería ella señalar. Así que veremos ahora qué ocurre en esta votación. Empezamos de nuevo, como dicen, borra y va de nuevo. Borra y va de nuevo. Con esta se están registrando nuevamente los asambleístas, quienes ya están más de 90 registrados para participar en esta votación. Continuamos entonces en lo que es el punto número 2 de la agenda, que tiene que ver con conocer y resolver sobre el oficio presentado el 1 de julio del 2020 y suscrito por la doctora Lucía Toledo Puebla, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, en el sentido de solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para Nivia Vélez, a quien se le está juzgando por el delito de concusión, supuesto delito de concusión. En todo caso, la moción presentada por el asambleísta Ángel Gende es que este procedimiento no sería necesario según su criterio, ya que la señora Nivia Vélez fue asambleísta en el periodo 2009-2013, pero actualmente ya no lo es. Por tanto, según dice y dijo el asambleísta Ángel Gende, en su argumentación sería improcedente esta solicitud. Estamos entonces nuevamente votando para ver qué ocurre con esto, pero estamos en el registro primero, ¿no? En el registro de los asambleístas para participar en la votación. La primera votación quedó eliminada, ya que se ha solicitado una rectificación de la votación. Estamos ahora mismo en el proceso de registro de los asambleístas, quienes nuevamente tienen que ingresar su participación para poder votar de acuerdo a lo que ellos consideren en torno a esta moción presentada por el legislador Ángel Gende. La moción del legislador es de declarar improcedente la solicitud y devolverla al juez que la hizo, ya que a su criterio no sería necesaria. La señora Nivia Vélez ya no es asambleísta y se le podría juzgar sin el levantamiento de esta inmunidad parlamentaria a criterio del legislador Gende. Hay que ver ahora qué dice el resto de legisladores asistentes hoy a esta sesión del Pleno 676. Claro, Ámbar, le propongo también que revisemos, nos vamos a apartar un minuto nada más. Mientras continúa el registro de esta votación, nos vamos a apartar un poco para actualizar información que nos ha llegado ya respecto de la situación nacional por COVID-19. Esto a propósito de lo que en horas de la mañana nuestra compañera Diana Bermeo también nos había informado, nos había entregado cifras respecto de las personas que habían resuelto contagiadas con el COVID-19. Algunas de ellas también ya habían sido reportadas ya con el alta epidemiológica, pero tenemos acá algunas cifras, tenemos algunos minutos más todavía. Les contamos que hasta el momento, hasta este día viernes 17 de julio, información proporcionada ya por el COE nacional, señala que son 72.444 los casos confirmados, personas que tienen el coronavirus COVID-19. Es información que otorga el gobierno nacional. Casos descartados, 98.489 los casos. Recuperados, 5.900 pacientes recuperados. Sí, también tenemos aquí la información, dice casos con alta hospitalaria, 9.278. Con alta epidemiológica, 16.226. Y personas fallecidas, 5.250. Es la información que tenemos aquí en esta infografía
que es la que da el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud en particular en torno a los casos COVID a nivel nacional. Y claro, hay que hacer también referencia a lo que ocurre en algunas provincias. Por ejemplo, en Azuay se han confirmado 2.510 casos y 70 fallecidos. También en Bolívar, 935 casos, 47 fallecidos. En El Oro, 2.580 casos, 312 fallecidos. En Guayas, 16.920 casos, 1.641 fallecidos. Y en Pichincha, que según se conoce en las últimas semanas se ha puesto la alerta de cómo está creciendo la cantidad de casos COVID en la capital y en Quito en particular, y en la provincia de Pichincha están 11.478 casos confirmados y hasta la fecha está el número de 630 fallecidos, según consta en esta gráfica que tenemos aquí en nuestras computadoras. Así que no está de más hacer el llamado a quedarse también en casa, a protegerse, a cuidar de usted y de los suyos y de cumplir todas las medidas de bioseguridad, evitar las reuniones y hacer y atender las disposiciones de las autoridades. Lo único que se pretende es evitar que sigan aumentando los casos de COVID y que además las unidades hospitalarias están a tope. Por tanto, es bien complicado acceder a los servicios, si se ha visto en las noticias la situación compleja que se está atravesando en la capital. Así que no está de más este llamado a tomar las precauciones necesarias. Claro que sí, insistimos, no está de más tomar algunas medidas de precaución, las que ya se conocen, las básicas: distanciamiento social, uso de mascarilla, el alcohol gel, lavado constante de las manos y claro, insistir a la ciudadanía de que si no es necesario, si no existe una prioridad, es preferible que usted y los suyos continúen dentro de sus domicilios, toda vez que se registran lastimosamente gran cantidad de aglomeraciones en la ciudad. Ya vamos a dar también lectura a propósito de las resoluciones adoptadas por el COE Nacional respecto de fortalecer los controles en las parroquias de la capital. A propósito de la infografía que dabas lectura, Ámbar, podemos señalar que en los últimos meses Quito ha registrado un incremento impresionante de los casos. Ya se acerca hacia el número de personas confirmadas en la provincia de Guayas. Guayas, hasta el momento, de acuerdo a los datos del gobierno nacional, registra 16.920 casos, mientras que Quito ya está en los 11.478 casos. Insistimos, son cifras que otorga el gobierno nacional, muy lejos de los casos registrados por Pichincha. Se encuentra la provincia de Manabí con 5.543 casos. Evidentemente la capital de los ecuatorianos, la ciudad de Quito puntualmente, ha registrado un incremento inusitado de personas con coronavirus COVID-19, adicional a las personas fallecidas, porque hasta el momento se registran 5.250 casos de personas fallecidas confirmadas con coronavirus. Existirían al menos 3.370 personas fallecidas probables por COVID-19. Sumando estas cifras, no menos de 8,000 personas han perdido la vida en lo que va de estos meses de la pandemia que está azotando a nuestro país. Como les habíamos dicho, por acá tenemos información respecto de las decisiones adoptadas por el COE Nacional. En las 7 parroquias de la capital que registra mayor cantidad de casos confirmados con COVID-19 se restringe el uso de los espacios públicos. En las 7 parroquias señaladas, los operativos son coordinados y combinados entre distintas instituciones. Se incluyen controles de la fuerza pública, encuestas del municipio y otras formas de atención estatal. El primer operativo empezó ya este viernes 17 de julio a partir de las 10 de la mañana. Los resultados de los operativos en las 7 parroquias se evaluarán en 7 días y, de requerirse, se determinarán acciones restrictivas a partir de los 7 días. Los operativos están repartidos entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Municipio de Quito. Se recuerda que en la capital están prohibidas las reuniones sociales, la apertura de cines y el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. La asistencia laboral en el sector público es máximo del 25% y la atención en centros comerciales y restaurantes es del 30% del aforo.
allí las decisiones adoptadas por el COE nacional respecto de las 7 parroquias que registran mayor cantidad de casos acá en la capital, Ámbar. Así es, esa es la situación que estamos atravesando, por eso insistimos en este llamado de atención, poner atención, mucha atención a lo que están solicitando las autoridades para ver si se logra detener en algo este incremento inusitado del COVID en la capital. Las cifras así lo dicen, las cifras que acabamos de mencionarles. En Quito ya el número de contagiados superó los 11,000 y los fallecidos superaron también los 600, entonces hay que tener muchísima atención para aportar en algo desde nuestros hogares para el control de esta pandemia. Avanza el registro, 123 asambleístas se han registrado hasta el momento para participar en este proceso de votación. Estamos atentos a ver qué está ocurriendo porque ha sido un poco más lento el registro en esta ocasión, pero estamos pendientes. Presidente, que contamos con 123 asambleístas registrados. Este número disminuyó, el número de asambleístas registrados disminuyó respecto de la votación anterior. Marcia Regui, se somete a votación del Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de resolución del asambleísta Ángel Gende Calasacón. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Inicia nuevamente entonces el proceso de votación. 4 son las opciones: sí, no, blanco o abstención. Al momento avanza el proceso de votación, lo podemos ver a través de nuestras pantallas. Usted también lo puede seguir a través de los medios legislativos, que hoy estamos llevando a usted la sesión número 676 en modalidad virtual del Pleno de la Asamblea Nacional. En estos momentos, en el punto número 2 de la agenda, y se está resolviendo la moción presentada por el legislador Ángel Gende en torno a la solicitud que hiciera el juez Terán para el levantamiento de la inmunidad de la ex asambleísta Nivea Vélez. Según esta moción, sería improcedente. Es lo que plantea el asambleísta Ángel Gende y es lo que ahora mismo está en proceso de votación para definir si se declara improcedente y se devuelve el pedido realizado por el doctor Wilman Terán Carrillo, juez nacional de garantías penales, ponente encargado de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, dentro de la investigación previa número 04-2019, signada en la Secretaría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, sobre la autorización previa requerida para la iniciación de la causa penal en contra de la ex asambleísta señora Nivea Luz Vélez Palacio, quien a la fecha no ejerce las funciones de asambleísta, conforme lo exige el inciso segundo del artículo 128 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. También en el artículo 2, notificar con el contenido de la presente resolución al doctor Wilman Terán Carrillo, juez nacional de garantías penales, ponente encargado. Es lo que señala esta moción presentada por el legislador Ángel Gende y que ahora está en proceso de votación. Por lo que vemos, 44 votos afirmativos, 29 negativos y creo que 20 abstenciones. Está avanzando, digamos, el proceso. Los números cambian constantemente porque los asambleístas están todos definiendo su decisión en torno a esta moción presentada por el asambleísta Ángel Gende. Así que es cuestión de minutos para que concluya esta votación que se está repitiendo, ya que se solicitó una rectificación de la votación por un error al momento de votar de uno de los legisladores. Lo que estamos ahora es la rectificación de la votación. 55 asambleístas han expresado su voto de manera afirmativa, 31 lo hacen de manera negativa, no hay blancos, se mantienen las abstenciones, 26 ya. Hay que señalar que para esta votación, para esta rectificación que fue solicitada por la asambleísta Marcia Regui, se registraron 123 asambleístas. En un principio lo habían hecho 130 asambleístas. Vamos a conocer ya en pocos minutos más cuál es la decisión por parte del prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio, cuando
proclame ya los resultados de esta votación. Hasta el momento, insistimos, 57 lo han hecho de manera afirmativa, 31 negativa, no hay blancos y 28 abstenciones. Las abstenciones han incrementado respecto de la votación anterior. Vamos a esperar unos minutos más todavía para conocer los resultados de esta votación. Nos encontramos en el segundo punto de esta agenda, 676, sesión del Pleno 676. Posterior a aquello, en agenda se encuentra el informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico de drogas. Al respecto, fue la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, la mesa legislativa encargada de revisar las 13 observaciones que envió el Ejecutivo a este proyecto de ley. Allí el tratamiento de las observaciones del Ejecutivo al proyecto de ley las formuló la Mesa Legislativa de Gobiernos Autónomos, recomendaciones al Pleno de la Legislatura, y en ese marco se recomendó el allanamiento a 3 artículos, la disposición transitoria primera y la ratificación de 8 artículos y la disposición transitoria cuarta. Por otro lado, los asambleístas también tienen previsto, como cuarto punto en el orden del día, pronunciarse respecto del informe no vinculante de la objeción parcial al proyecto de ley orgánica de la palma aceitera. Sobre ese proyecto de ley se recibieron 21 observaciones por parte del presidente de la República que fueron procesadas por la Comisión de Soberanía Alimentaria. La mesa legislativa sugiere la ratificación a 11 observaciones y el allanamiento a 10 objeciones. En cuanto a la agenda que inicialmente fue enviada por parte del presidente de la Asamblea Nacional hasta los legisladores. Así es, pero luego se incluyeron 3 puntos más y estamos revisando lo que ha ocurrido a lo largo de esta jornada. El primer punto, que fue solicitado en el cambio del orden del día, lo hizo la legisladora Encarnación Ducci para exigir al gobierno y que a través de las entidades que sean adecuadas se controle el pago del precio de sustentación de la leche en finca, así como el control de la utilización del suero de leche y también el control por el ingreso por la frontera de este producto que afecta a la producción nacional. Ese fue el primer cambio del orden del día que fue solicitado y que fue aprobado con 129 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blanco y 1 abstención. Luego, la asambleísta Cristina Reyes hizo una segunda solicitud de cambio del orden del día en el sentido de poner atención a las informaciones difundidas por los medios de comunicación en los últimos días y que se investiguen las denuncias que se han realizado en contra de una de las miembros de la terna que fue enviada por el Ejecutivo. En tal virtud solicitaba que frente a estos hechos de dominio público, la terna que fue enviada sea negada. Fue la propuesta de la asambleísta Cristina Reyes en esta segunda solicitud de cambio del orden del día, que también pasó con 87 votos afirmativos, 12 negativos, 0 blancos y 32 abstenciones. Finalmente, el tercer pedido de cambio del orden del día lo realizó el asambleísta Carlos Berman y tenía que ver con el inconveniente que se presentó con la llegada del camarón a China y que no se le permitió el ingreso por tener contaminación de COVID. Ante esto, el asambleísta Berman solicitó que se respalde al sector, pero que también se establezcan todas las medidas sanitarias adecuadas y que el gobierno nacional busque los mecanismos de manera bilateral con China llegar a una solución de este problema. Esto también fue a votación y se aprobó con 129 votos positivos, 0 negativos, 0 blanco, 0 abstenciones. Con la aprobación de estos 3 puntos que se fueron incluidos en la agenda, inició, ahí sí, la sesión con el himno nacional tal y como corresponde siempre que se trata de una nueva sesión. Esta, la 676. Vamos a esperar unos minutos más, aunque la votación ya concluyó. Solo la decisión, la proclamación de los resultados por parte del prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional. En esta votación registramos la primera, segunda, tercera y cuarta votación en lo que va
de este día viernes 17 de julio, en el marco de la sesión 676 del Pleno de la Asamblea Nacional. Una votación recibió la rectificación o la moción para rectificar esa votación. Lo hizo la asambleísta Marcia Arregui y en efecto podemos observar que su voto ahora es negativo. En su momento había dicho que por error su votación fue de manera afirmativa, ahora lo hace de manera negativa, por lo que solicitó la rectificación de la votación. Ha concluido ya este proceso que consistió en el registro nuevamente de los asambleístas, posterior votación, y esperamos ahora solo que ya se proclamen los resultados por parte del prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, doctor Javier Rubio, en este marco de el oficio suscrito por la doctora Lucía Toledo Pueblas, secretaria relatora de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia. Sí, ahí vemos la votación, 61 votos afirmativos, 31. Informo, señor presidente, que contamos con 61 votos afirmativos, 31 votos negativos, 0 blancos, 31 abstenciones. No ha sido aprobada la moción. Gracias, secretario. Siguiente punto del orden del día, por favor. Señor presidente, informe no vinculante sobre la objeción parcial al proyecto de ley orgánica contra el consumo y microtráfico